Ya, ahí está grabando. Ya, entonces la idea de la ayudantía es hacer ejercicios sobre ley hidrostática, porque eso es lo que se le evalúa principalmente en la tarea. Así que eh, seleccionamos dos ejercicios. No sé si estuvieron en la ayudantía pasada, pero en verdad es lo mismo. Son dos ejercicios, los dos de hidrostática, uno es de un estanque abierto y el otro es de un estanque que tiene una cañería y un fluido distinto que se parece a otros ejercicios que hemos visto y uno que está en la tarea también. Así que con eso, la idea es como dejarlos claros y si tienen alguna duda sobre, por ejemplo, presiones relativas, presiones absolutas, o por ejemplo, si no saben cómo dónde ver el punto de referencia del ejercicio o cuál me conviene más, por ejemplo, qué presiones podría dejar en cero, etcétera. Yo creo que esas cosas como que se aprenden haciendo ejercicios porque así ustedes como que van siendo más prácticos, ¿cierto? Ya, entonces en el ejercicio uno propuesto dice que hay un estanque lleno de agua y queroseno, como se muestra en la figura. em, y em, bueno, en la figura se tiene un estanque abierto, como se puede ver. em, en el punto uno se tomó como referencia. ¿Por qué? Porque en el punto uno como está al aire libre, la presión es la presión del ambiente. Entonces se puede hacer cero fácilmente. No sé si, o sea, yo he visto, por ejemplo, las clases que le han hecho el profe y han habido varias dudas, sobre todo entre el concepto de presión absoluta y presión relativa. No sé si alguien quiere como hablar de eso, si tiene alguien alguna duda de eso todavía. Pero yo creo que esas cosas como que son súper fundamentales para ir como aprendiendo todo. Yo sí tengo dudas. O sea, a veces como creo entenderlo y después se me va. A mí siempre se me confunden, así que bacán que tengas la duda. Dale. O sea, eso como es que recuerdo haber visto la clase y creer que no tenía, pero después cuando veíamos los ejemplos de los ejercicios, como que lo teórico no lo veía muy reflejado En como en los en ejercicios. los ejercicios, claro, sí. Sí, a mí me confundía mucho eso y en verdad como que, lo que les recomiendo es que siempre, eh, primero sepan que existen los barómetros y los manómetros. Los manómetros miden la presión que tiene el sistema en función a la presión atmosférica. Y ese manómetro les va a dar una presión relativa en función a la presión atmosférica. Eso lo tienen claro, ¿cierto? Y un barómetro les va a medir la presión del sistema. Y entonces van a tener presiones absolutas, dependiendo del caso. Pero la mayoría de los casos, cuando es presión manométrica, es porque es una presión relativa a la presión eh, ambiental del aire, de la presión atmosférica. Entonces, en el punto uno se tomó como referencia ese para que la presión atmosférica, o sea, para simplificar en verdad todos los datos, y bueno, ahí con el tiempo, o sea, explicándoles, sigamos con el ejercicio mejor. Pero la idea es que si tienen dudas con esto, con, lo primero es que vean, cuando tengan el ejercicio, ustedes vean primero cuántos fluidos existen en el sistema. Segundo, en qué nivel se encuentran ubicados entre ellos y de ahí cuál de esos podrían tomarlos como de referencia. Entonces, en este caso, como está ¿cómo se llama? Voy a admitir a Ignacio Recabarren, ahí sí. Entonces, como tenemos una fracción de aire, tenemos el estanque al aire, tenemos la referencia en el punto uno, después se viene la fracción del queroseno, luego la fracción de agua y, bueno, las distancias que se muestran ahí del estanque. Entonces, una figura simple del estanque lleno que tiene agua con queroseno, como se muestra en la figura uno, y nos piden determinar la presión correspondiente a la interfaz de queroseno y agua y de queroseno y aire. Y además, encontrar la presión en el fondo del estanque. Y nos piden expresar los resultados en el sistema inglés.
y nos dan la gravedad específica del queroseno. Entonces lo que hay que hacer es utilizar la ley de hidrostática. Bueno, ustedes saben qué unidades van a usar si quieren utilizar el sistema internacional, pero como nos piden expresarlo en el sistema inglés, les recomiendo como cambiar todo el sistema inglés y después va a ser más fácil. Entonces, primero, la gravedad específica es una relación entre el peso específico de mi fluido, que en este caso es queroseno, en función al peso específico del agua a 0 grados Celsius, ¿cierto? Como lo vimos en la clase. Y bueno, entonces, para obtener el peso específico del queroseno, lo que hacemos es multiplicar la gravedad específica que nos dan, que es 0,82, por el peso específico del agua, que sería 62,4 libras por pie cúbico. Ya, eso fácil, ¿cierto? ¿Vamos bien, cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, ahora fijando el sistema de referencia en la interfase de queroseno y aire, vamos a establecer P1 igual a 0. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar como referencia a la presión atmosférica. Entonces, de esa forma, es lo que le decía al principio. Vamos a ser como mucho más prácticos con la notación, nuestra referencia, y así va a ser más fácil hacer el ejercicio, y no nos complicamos tanto. Entonces, el punto 3, al fijar los puntos de nuestro sistema, podemos establecer las ecuaciones de la ley hidrostática en la interfase queroseno-aire, queroseno-agua y el fondo del tanque. Entonces, P1 menos P2 es igual a menos el peso específico del queroseno por H1 menos H2, ¿cierto? Es lo típico de la ley hidrostática. Y pasa lo mismo con la interfase agua, en donde P2 menos P3 va a ser igual a menos el peso específico del agua por H2 menos H3. Eso. Disculpa, tengo una Sí, duda. todas las dudas que Donde tengan. fijas el punto de referencia, siempre va a ser tu altura cero. Donde en este caso, Claro, sí. ya. Entonces, depende de dónde tú te pongas el punto de referencia. Yo lo hice aquí porque es más práctico. No, no lo están viendo, ¿cierto? Puntero. Sí, sí, se ve tu Ah, ya. mouse. Entonces, claro, si yo me pongo referencia aquí, esto van a ser 4, pero si yo, o sea, si me pongo, por ejemplo, de referencia en el fondo del estanque, van a ser 6 y aquí van a ser 10 y así van a ir cambiando. Pero la idea es que independiente de la referencia que tengan, van a llegar al mismo resultado, solo que puede ser mucho más fácil de una forma o de otra. Y la idea es que siempre hacerlo más simple. Ya, gracias. Ya, eso. Cualquier duda que tengan, me interrumpen o levanten la mano como se les haga más fácil. Bueno, entonces hay que determinar los parámetros de nuestro sistema dependiendo de nuestras referencias. Entonces, en H1 va a ser 0 en el punto 1 por la referencia, H2 va a ser menos 4 por mi referencia y H3 va a ser menos 10 por mi referencia también. Me podría haber ubicado al medio, me podría haber ubicado abajo y esto va a cambiar. Y en el punto 5, entonces reemplazamos los valores de los parámetros de las distancias, de las alturas, en las ecuaciones del punto 3, que eran estas, que obtuvimos antes. Estas de aquí. Entonces ahora vamos a reemplazar las alturas que definimos y nos da esto, que P1 menos P2 va a ser igual, o sea, esto teníamos, y como yo definí que P1 era 0, porque mi punto de referencia es en la interfase de aire con queroseno del estanque abierto, P1 va a ser 0, eh, pongo el peso específico del queroseno que lo calculé anteriormente, y, y también reemplazo H1 0 y H2 va a ser menos 4. Y esto nos da una presión 2 de 204,672 libras por pie cuadrado.
Vamos bien, ¿cierto? Sí, Entonces, súper. ya. Conociendo P2, ahora vamos a conocer P3, que es la presión que existe en el fondo del estanque. De la misma forma, con la ecuación de hidrostática, definimos anteriormente que P2 menos P3 va a ser igual a menos el peso específico del agua en el sistema inglés por las distancias que definimos. Sería H2 menos H3. Y eso nos daría, bueno, se resuelve y esto da 579,02 libras por pie cúbico. O sea, pie cuadrado. Eso. Em, y lo último fue convertir los resultados de libra en pie cuadrado en PSI, que son mucho más utilizados. Y para transformar en PSI, lo único que hay que saber es que un pie son 12 pulgadas y se multiplica al cuadrado esa relación y se obtiene que las presiones correspondientes eran respectivamente 1,42 PSI y 4,02 PSI. No sé si esta ayudantía ya se subió, pero yo creo que la vamos a subir, así que no es necesario que vayan anotando todo. La idea es que vean el ejercicio y si tienen alguna duda, la digan en el momento. Y vamos a subir esto también. Así que eso con el ejercicio 1. Existe un ejercicio en la tarea que es parecido, solo que es cerrado. Así que si tienen dudas también podrían aprovechar de decirlo. Y Ahí si fuera cerrado, nos tendrían que dar la presión manométrica, por ejemplo. la presión del sistema, que estaría, por ejemplo, me acuerdo que hay uno que tiene como una cúpula, que creo que lo vimos se vio en una clase. De esa misma forma, habría que restar las presiones. O sea, si es que nos da, si es que no, si es que nos piden, si es que nos dan la presión atmosférica, como fue en ese caso de ese ejercicio de la clase, habría que, claro, sumársela. Ya. Ya, entonces vamos a seguir con el ejercicio 2. Ya en la figura 2 usted encuentra dos estanques unidos por una cañería. Dentro de la cañería hay un solvente no soluble de gravedad específica 0,78. Determine la diferencia de elevación delta H entre los niveles de agua. Ya, se nos tienen dos estanques que están abiertos, entonces están en la presión atmosférica, que se encuentran unidos por esta cañería que tiene el soluto, o sea, el solvente no soluble, desconocido. Entonces nos piden encontrar este delta H que se formó por la diferencia de presión. Entonces, ¿qué harían ustedes primero? ¿Dónde se ubicarían en el sistema de referencia? Podría ser en el punto 1. Podría ser en el punto 1, claro. Yo también o sea, lo pusimos en el punto 1 porque es como lo más fácil. Eh, bueno, te dan todas las distancias, pero también te puedes poner, por ejemplo, acá abajo, te puedes poner aquí, en el 4, o ahí, a poner otra referencia y medir todo. Pero lo importante es que siempre sean ustedes consecuentes con su sistema, que tengan todo súper claro. En dónde ustedes están viendo todo el ejercicio y dónde sería mejor yo ubicarme en el ejercicio. Y así ustedes como que podrían hacer cálculos mucho más fáciles. Ya, entonces, este es un sistema complejo y hay que definir el sistema de referencia. Entonces, nos pusimos en el punto 1 y en el punto 1 sería
si quiero obtener o sea, habría que, habría que determinar, por ejemplo, mediante la ley de hidrostática, todas las diferencias de presiones que existirían con las diferentes diferencias de altura en los diferentes fluidos que están en el sistema. Sería el estanque 1, la tubería, la cañería, con el fluido de gravedad específica 0,78, y el fluido que también es agua, que está en el otro estanque. Entonces, de P1 a P2, que sería como el sistema 1, por así decirlo, sería P1 menos P2 igual a menos gamma del agua por la altura 1 menos la altura 2. Y en el caso del fluido de gravedad específica 0,78, sería P2 menos P3 menos el peso específico respectivo, que lo vamos a obtener mediante la gravedad específica que nos dan, y la diferencia de altura, que sería H2 menos H3. Y con la diferencia de presión que existiría entre P3 y P4, sería este sistema que está aquí, que sería el agua del segundo estanque. Y de la misma forma, con la ley hidrostática, tendríamos que esta diferencia de presión sería igual a menos el peso específico del agua por la diferencia de altura. Entonces, establecemos las alturas según el punto de referencia que cada uno ubica. En este caso, H1 serían 5 pies, H2 sería, no se sabría. Ah, no, aquí me equivoqué, la referencia está aquí, sorry. Está aquí abajo. Pero también podría ser aquí en el 1, o podría ser en el punto 4, en el 2, o en el 3, o en el abajo. Pero en este caso es abajo. Entonces H1 sería 5 pies, H2 es desconocido, H3 sería H2 menos 2 pies, porque nos dicen que esta diferencia de altura son 2 pies. Entonces sería H2 menos 2 pies. Y H4 sería, por ejemplo, en este caso, 5 pies, porque yo estoy acá abajo, sería 5 pies menos delta H, que es esto. Porque 5 pies es esta altura, menos esta diferencia de altura que nos dan. Pero bueno, depende del sistema de referencia. Por ejemplo, en este punto, H3 yo lo definí como H2 menos 2 pies, pero podría haber sido al revés claramente. Podría haber definido H3 en función de H2. Y también podría haber sido válido. Bueno, y eso, al final hay que reducir los términos. Debido a que ambos estanques están abiertos, podemos fijar P1 y P4 como 0, ya dado que están abiertos ambos estanques. Entonces vamos a reducir estos términos que quedan aquí. Y esto nos da que, por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, P1 se va y queda que P2 sería igual al menos gamma del agua por H1 menos H2. Y de la misma forma pasa con esta ecuación que formulamos aquí, en donde P3 sería igual a menos gamma del agua por H3 menos H4. Entonces así vamos reduciendo términos. Entonces al final utilizamos las ecuaciones que acabamos de definir y sería P2 menos P3, tomando las ecuaciones de aquí, vamos a definir P2 menos P3. ¿Por qué? Porque definimos antes P2 menos P3 y nos dio esto. Pero ahora queremos, a partir de estas dos ecuaciones, definir otro P2 menos P3 y así tener dos ecuaciones y tener un sistema de ecuaciones. E ir reduciendo los términos. Y bueno, entonces, de esta forma nos queda que P2 menos P3 sería igual al gamma del agua por H1 menos H2 menos gamma del agua por H3 menos H4. Y reduciendo estos términos nos dan que la diferencia de presión entre estos puntos sería al peso específico del agua por H1 menos H2 más H3 menos H4, que es esto sumándolo. Reemplazamos las alturas que están establecidas y nos dan que bueno, P2 menos P3 sería, ya, esto es lo que tenemos de aquí arriba. Reemplazamos con las alturas que definimos con nuestro sistema de referencia. Y bueno, sería 5 pies respectivamente.
Y vamos sumando y nos da que, reduciendo términos, la diferencia de presión entre el punto 2 y punto 3 sería el gamma del agua por la diferencia de altura menos 2 pies. Reemplazando H3, este H3. Este H3 que definimos aquí al principio, lo reemplazamos en la ecuación que obtuvimos al final, y en este H3 vamos a reemplazar el H3 que definimos al principio con el sistema de referencia, y nos da que el H3 era H2 menos 2 pies, y se van los H2 y nos queda que la diferencia de presión es el menos el gamma del fluido desconocido por 2 pies. Sí, aquí lo que hicimos fue, no sé si se entiende o no lo que estamos haciendo. ¿Vamos bien? ¿O se perdieron? Si quieren puedo volver. Un compañero preguntó que No faltaba un vi signo nada. menos en alguna parte. No he visto el chat, sorry. Tranqui. Pero no sé, Eh, Esteban, ¿a qué parte te refieres con que no está el signo? Yo no lo veo, por lo menos. ¿Por qué en P2 menos P3 hay gamma? ¿Por qué no llega? Sí. ¿En este? ¿Aquí o no? Porque, mira, en este punto reducimos términos, ¿cierto? Ya que ambos estanques estaban abiertos, fijamos P1 y P4 como 0, porque estamos en referencia con la presión atmosférica. Entonces, en este punto, el P2, que estaba acá, el menos pasa para allá, y este menos pasa para acá. Y queda esto así. Molestias. Entonces, esto quedó positivo. El gamma en este caso quedó positivo porque este se hace 0, entonces se reordena y te queda positivo en este caso. Pero en el P3 no, porque P4 es 0, entonces te queda tal cual. Es como solo porque redujimos los términos, pero no es porque hayamos como utilizado mal la fórmula. Ok, súper. Si hay más dudas, también me avisan. Y el chat también, que no lo veo a veces. Eso. ¿En dónde estábamos entonces? Habíamos obtenido esta expresión de diferencias de presión, pero acuérdense que también teníamos esta aquí, esta segunda, que fue la que obtuvimos con el sistema, ¿cierto? Que P2 menos P3 es igual a menos el coeficiente, o sea, el gamma del fluido por H2 menos H3. Esa es una ecuación que tenemos, y recién nosotros obtuvimos esta en función de las otras dos. Y nos dio que la misma diferencia de presión era P2 menos P3, gamma del agua por H2 menos 2 pies. Entonces la idea ahora es que utilizar ambas ecuaciones para reducir los términos. Entonces, como dije anteriormente, reemplazamos H3 y obtuvimos esta ecuación, o sea, en verdad ya la teníamos, pero solamente la redujimos más. Y mediante el sistema de ecuaciones podemos igualar los términos obtenidos en 5 y 6. Entonces, esta ecuación se iguala con la ecuación de aquí. Y nos da esto, que el gamma del agua, el peso específico del agua por la diferencia de altura menos 2 pies es igual al peso específico del fluido por 2 pies. Entonces reducimos términos y nos da que la diferencia de altura va a ser igual a menos gamma de x por 2 pies partido en el gamma del agua más 2 pies. Y bueno, se reemplazan los términos, son 62,4 libras por pie cúbico, el peso específico del agua en el sistema inglés, por 2 pies, partido por lo mismo. Y bueno, y acá se utilizó directamente, pues esto 0,78 es
la gravedad específica que nos dan. Sí. Ese 0,78 es la gravedad específica que nos dieron por el peso específico del agua y nos da el peso específico del fluido. Por 2 pies, partido en el peso específico del agua, más los 2 pies nos da 0,44 pies. Y esa es la diferencia de altura que existe aquí. Y esos eran los dos ejercicios. En verdad, la idea era que ustedes como que traten de compararlos con las de la tarea. Y si tienen alguna duda, la pueden decir ahora. Pero eso es la ayudantía, en verdad. ¿Quedó claro? ¿O quieren que vuelva algún ejercicio? Bueno, no sé si estás viendo el chat, pero hay algunos que han respondido que sí está todo claro Ya. de los Súper. ejercicios. Es que como que de repente se me desaparece el chat. Ya, súper. Entonces. Ah, ahí hay Espérame, una Tevi duda. dice que tiene una Sí. duda. Pueden por mientras revisar como lo que han hecho, si tienen alguna duda. Ya. Sí, a mí siempre me confundía eso de presión relativa y absoluta, así que los entiendo. Que el profe le sumó la presión barométrica a una presión. ¿Ya? Pero esto es en el ejercicio que hizo el profe en clase, ¿cierto? Creo que sí, porque te informaban cómo era atmosférica y te Sí, daban una presión barométrica. sí, 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 sí. Sí, sí. En esos casos, claro, ahí es importante conocer la diferencia entre presión absoluta y relativa. Porque absoluta es la presión tal cual que tiene el fluido en el vacío. Pero la presión manométrica es la que está a función en referencia a la presión atmosférica. Eso. La presión manométrica. Entonces, eso. Eso sí, siempre tienen que tener claro que la presión manométrica depende de la presión atmosférica. Pero que siempre, o sea, la mayoría de los casos, los ejercicios los dejan utilizar la presión manométrica. Entonces, al final, como que todas las presiones se les van a hacer cero, a no ser de que el mismo ejercicio se los especifique o les diga una presión barométrica o tengan un sistema cerrado. ¿Se entiende? Pero la mayoría de los casos, y sobre todo en los que vienen para después, van a tener sistemas abiertos en donde la presión atmosférica siempre va a estar y nunca se les va a especificar, o sea, no se les va a especificar, pero sí puede ser. O sea, ya han visto ejercicio y sí, pues, se le suma eso. Pero eso, no sé si quedó claro. Depende del instrumento que mide la presión en el problema. Depende Depende del problema, en verdad, porque depende de si el sistema está cerrado y si necesita que se mida la presión en ese punto del estanque cerrado, ¿se entiende? Pero si tienen un sistema que está abierto y que solamente se mide la presión manométrica, ustedes dicen, ah, ya, esto es dependiente, o sea, está todo con referencia a la presión atmosférica, si les dan un manómetro. Pero si les piden específicamente, así como la presión del sistema que está con el barómetro, ya ahí tienen que hacerlo con la presión absoluta en el vacío. Eso. Pero eso, es como acordarse nomás de que hay dos presiones. Eso. Si no hay más dudas, bueno, si siguen teniendo dudas, ¿Qué había? ujú, Tengo una duda, pero no como de los ejercicios de la ayudantía, sino más bien como conceptual. ya. Eh, ¿El gamma del agua
siempre se va a utilizar como con el mismo valor. Es que había un ejercicio donde el agua tenía ¿Era por como la temperatura. temperatura? Sí, Claro, entonces me llamó la atención que no se usara la temperatura en ningún sí. cambio de variable. Sí, o sea, en estricto rigor cambia, pero es muy bajo ese cambio, entonces no es, en verdad despreciable la diferencia. Yo creo que por eso lo usaron así. Ah, ya, Es muy gracias. leve, así que no se preocupen con esas cosas. Ya, Igual si gracias. tienen dudas y todo, y yo creo que la clave, y lo que les quiero como ser bien enfático, es que se atrevan a hacer harto ejercicio nomás y vayan como practicando esto de ver el ejercicio y saber dónde ubicarse y dónde me conviene ubicarte, dónde te conviene a ti ubicarte, como para hacer el ejercicio mucho más fácil. Y eso es pura práctica. Y, y nada, si tienen más dudas, nos pueden mandar un correo y acuérdense que siempre están las correcciones, como que la idea es que aprendamos todo, o sea, que todos aprendan. Entonces, eh, no es la idea como joderlos, ni ser estrictos, ni nada, así que hagan nomás la tarea y les va a ir bien. Eso, cuídense mucho, si no hay más dudas, voy a cerrar la ayudantía y la voy a dejar grabada y se sube. Dale. Gracias. Muchas Ok. gracias, Jen. Gracias. De Gracias. nada, Chao. cuídense. Chaito. Saludos. Chao. Chao. Chao, gracias.